Hola, mi nombre es Samuel González y el día de hoy les voy a hablar sobre las articulaciones en compañía de mis compañeras Marian Buendía Mendoza, Nelly Jurani Redondo Sánchez y Cris Natalia Ortega Conde. Primeramente les voy a hablar sobre qué es una articulación. Una articulación es el área de contacto entre dos o más huesos, un hueso y un cartílago o entre tejido óseo y los dientes. Las funciones más importantes de las articulaciones son constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto y facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo, proporcionándole elasticidad y plasticidad. Ahora hablemos un poco de lo que son los componentes anatómicos. Entre los componentes anatómicos encontramos el cartílago. En la articulación, los huesos están recubiertos por cartílago, un tipo de tejido conectivo. El cartílago ayuda a reducir la fricción que producen los movimientos. Otro componente anatómico de la articulación vendría siendo la cápsula y la membrana sinovial. La cápsula es una estructura cartilaginosa que envuelve a la articulación en forma de rodillera y que envuelve a la membrana sinovial. Por otra parte, encontramos los ligamentos. Los ligamentos fuertes rodean la articulación para sostenerla y limitar sus movimientos. Además, encontramos los tendones. Estos están localizados a ambos lados de la articulación. Se sujetan a los músculos que controlan los movimientos de esta. Las bursas. Las bolsas llenas de líquido llamadas bursas, localizadas entre los huesos, ligamentos u otras estructuras adyacentes, ayudan a amortiguar la fricción en una articulación. El menisco. Este es el cartílago en forma semilunar que se encuentra en la rodilla y en otras articulaciones. A continuación les estaré mencionando las características de las articulaciones. Las articulaciones hacen posible los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. El hueso, el cartílago articular, la cápsula y el líquido sinovial son componentes esenciales en la articulación sinovial. Clasificación de las articulaciones. Según el movimiento, las clasificaremos de mayor a menor grado de movilidad que ellas presentan. Articulaciones móviles o de artrosis, articulaciones semimóviles o anfiartrosis, articulaciones inmóviles o sin artrosis. Articulaciones móviles o de artrosis. Como su nombre lo indica, estas articulaciones son muy móviles, es decir, de gran complejidad anatómica y funcional. Tienen en común las formaciones anatómicas de base que las constituyen. Por ejemplo, las superficies óseas están revestidas de cartílago. Los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos. La cápsula presenta un revestimiento sinovial en su cara interna. Por ejemplo, la articulación coxofemoral, la articulación escapulohumeral. Articulación semimóvil o anfiartrosis. En estas articulaciones los movimientos son limitados o de poca amplitud, es decir, que carecen de cavidad sinovial. Las superficies articulares que están recubiertas por un cartílago articular poseen formaciones fibrosas que se interponen entre ambos huesos. Presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación. Articulaciones inmóviles o sin artrosis. Estas articulaciones inmóviles las encontramos en los huesos del cráneo del adulto y los de la cara. Clasificación de las articulaciones según su forma. Encontramos las articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y las articulaciones sinoviales. Articulaciones fibrosas. Carecen de cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso con alto contenido en colágeno. Articulaciones cartilaginosas. Carecen de cavidad sinovial. Los huesos se mantienen unidos por el cartílago. Articulaciones sinoviales. Presentan cavidad sinovial. Son las más comunes y las más importantes desde el punto de vista funcional. Estas se denominan articulaciones sinoviales porque contienen una sustancia lubricante llamada líquido sinovial y están tapizadas por una membrana o cápsula sinovial.
Los elementos de la articulación sinovial. Consta de 3 elementos, como la cavidad sinovial o articular, que es la que permite los movimientos libres en la articulación. Encontramos el cartílago articular, que recubre a los huesos que forman la articulación y reduce la fricción entre los huesos. También encontramos la cápsula articular, que cubre la cavidad sinovial y mantiene unido a los huesos. Articulaciones según los tipos de movimiento. Encontramos las articulaciones uniaxiales, articulaciones biaxiales y las articulaciones multiaxiales. La articulación uniaxial es la que permite el movimiento en un solo eje. Por ejemplo, encontramos las articulaciones en bisagra y las articulaciones en pivote. Otro tipo de articulación es las articulaciones biaxiales, que permiten el movimiento alrededor de 2 ejes, como lo son las articulaciones planas o deslizantes, articulaciones en silla de montar. También encontramos la articulación condilias. Otro tipo de articulación son las articulaciones multiaxiales, que son las que permiten los movimientos en 3 o más ejes planos, como lo es la articulación en artrosis, que se caracteriza por el libre movimiento en cualquier dirección. Por ejemplo, la articulación coxofemoral y el hombro, que es la articulación húmero-escapular. Patologías. Una de las patologías que afecta esta estructura de las articulaciones es la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad crónica autoinmune y de etiología desconocida, que se caracteriza por un proceso autoinflamatorio del tejido sinovial de las articulaciones, generalmente periféricas, como las metacarpofalángica, las metatarsofalángica, rodillas y codos. Síntomas. La artritis reumatoide produce síntomas diversos, tales como la rigidez, la fatiga, la incapacidad funcional y depresión. ¿Cómo afecta esta patología a las personas en cuanto a las actividades de la vida diaria y el desempeño? La artritis reumatoide induce en el paciente varios procesos interactuantes a nivel físico, cognitivo, de desempeño y emocional. La inflamación, el dolor, la pérdida del movimiento articular y la deformidad del momento actual, así como las remisiones de la enfermedad. Afectación en el desempeño, tales como pérdida de un gran número de funciones de la vida diaria, como el desplazamiento, el cuidado personal, el trabajo y otras actividades básicas. La desesperanza aprendida, a nivel motivacional, iniciativa en realizar actividades de la vida diaria. A nivel cognitivo, la reducción de los esfuerzos para desarrollar nuevas estrategias de adaptación, y a nivel emocional, con un aumento de la depresión, la ansiedad y la reducción de la autoestima. Deterioro de las estructuras articulares. La progresión de esta enfermedad produce una degeneración de los cartílagos y un debilitamiento de los tendones, por lo cual produce fuertes dolores y una reducción de la movilidad de una manera progresiva. La evolución de la artritis reumatoide es muy variable, porque la mayoría de los pacientes presenta una evolución intermedia entre estos dos extremos. Esta degeneración produce consecuencias incapacitantes para las personas, lo que produce reducción de la movilidad y afectación de los órganos internos.